Marcos capítulo 4 y vamos a leer los últimos versículos del 35 al 41 para desarrollar el mensaje de esta mañana. Marcos 4, versos del 35 al 41. Ya capítulo, Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y definiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se inundaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande. Les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Padre, bendice tu palabra, que ella pueda llevar de una manera fresca, serena e edificante a la vida de tu pueblo y pueda traer luz y salvación a aquellas personas que aún no tienen luz. Padre, es nuestra oración, es nuestro ruego, que tú obres a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Todos sus lugares, hermanos. Habrá momentos en nuestras vidas muy duros, muy difíciles de procesar, momentos donde los vientos huracanados o las olas furiosas van a golpear con la pequeña embarcación de nuestra vida, al punto de que nos va a hacer pensar o creer que vamos a naufragar o que vamos a perecer en el proceso. Las tormentas van a llegar a nuestra vida, las tormentas forman parte de nuestra vida. El desafío está en poder aprender a enfrentar estas tormentas y a superar estas tormentas. En esta historia está nuestro Señor Jesús con una parte de sus discípulos, y Él está de una parte del lago de Galilea pasando al otro extremo. Y en ese proceso sucede este evento. Se desata una furiosa tempestad en ese momento. Ahora, pensar como las personas que no conocen a Cristo, de que posiblemente su embarcación, que representa su vida, muchas veces cuando llegan las tormentas, ellos perecen en ella. Ellos realmente viven en temor, muchas personas que no conocen a Cristo, aunque no lo quieran reconocer. Pero no pasa lo mismo con el pueblo cristiano, con el hombre, con la mujer cristiana, no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un pensar diferente, su sentir es diferente, su actuar es diferente. ¿Por qué? Porque ellos tienen a Jesucristo como el capitán de su embarcación. Cristo es quien dirige su vida. Por eso, a pesar de que las tempestades que vengan a su vida, por más fuertes que sean, ellos no van a perecer. Nunca van a perecer. Jesucristo nunca ha perdido ninguna de sus ovejas y nunca la perderá. Por eso le dijo al Padre: Padre, todo lo que me diste, ninguna he perdido, ninguna. Eso también es un buen argumento para la seguridad eterna del cristiano. El cristiano está seguro. Ahora quiero enfocarme en esta parte de este evento del ministerio de nuestro Señor Jesús, en cuanto a la paz de nuestro Señor Jesús. Y esa paz se transmite a su pueblo, y el mensaje lleva por título: paz en la tormenta. ¿Usted ha pasado por tormentas en su vida? Quizás está pasando por una tormenta en su vida en estos mismos momentos. La pregunta es: ¿tiene paz en el Señor Jesús? Los
está fastidiado, está angustiado, está preocupado. ¿Qué será del futuro? ¿Qué será de mañana? ¿Qué será del próximo mes? Entonces, el mensaje es que el cristiano encuentra descanso y paz en medio de sus tormentos. Ese es el mensaje que nos da acá. Quiero poder amplificar un poco más este hecho de la vida del Señor Jesús. La primera parte de los versículos 37 a 38 nos hablan sobre el temor de los discípulos. ¿Cuál era su temor? Miren, los versículos primeros dice acá. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidió a la multitud y le tomaron como estaba en la barca y había con él otras barcas. ¿Qué pasaba? Ellos estaban trasladándose al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago, pero así se le llama. Es un lago en realidad, muy amplio, sí. ¿Cuál era el temor de los discípulos? Versos 37 y 38. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, tienes cuidado que perecemos. Ahora, todos los seres humanos tienen un temor incorporado hacia las fuerzas desconocidas. Miren, esta primera parte de este versículo 37. Todos los seres humanos tienen un temor incorporado hacia las fuerzas desconocidas. Un ejemplo, o algunos ejemplos. Hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte. Tienen miedo a morir. Y unos más que otros todavía. Y recuerden que lo peor que le puede pasar a una persona no es morir, sino morir sin Cristo. Morir en sus pecados. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. No la muerte en sí. Pero muchas personas viven así, con temor a la muerte. Y tristemente también muchos de los cristianos viven con temor a la muerte. Eso no es correcto. El cristiano no debe temer a la muerte. Una pregunta para ustedes. ¿A qué le temen? ¿O qué es lo que más temen? Actualmente, ¿a qué le temen? ¿O qué es lo que más temen que pueda ocurrir en su vida? Deténgase un momento. Piense, ¿qué es lo que más teme en este mundo? ¿Qué es lo que más teme que pueda ocurrir en su vida? Algunos no tienen miedo a la oscuridad. Otros le tienen miedo quizás a un ratón o a una rata. Tienen miedo. Otros le tienen miedo a quedarse solos. No les gusta estar solos. Tienen miedo. Otros tienen miedo a un terremoto, a una tormenta, a una noticia, a una mala noticia de decir que un cáncer terminal. Tienen temor. ¿Ha visto a las personas que cuando hay unos pequeños sismos, cómo se asustan? Se desesperan. Muy valientes, sí, cuando la tierra está estable, muy valientes ellos, tanto ellos como ellos, muy valientes. Pero cuando la tierra comienza a temblar un poco, ¿cómo se les acabó toda la valentía? Y se angustian, se asustan y salen y no saben qué hacer. Un pequeño temblor, y si ese temblor sigue aumentando su intensidad, se convierte en un terremoto. Se acabaron los empleos, se acabaron los insectos. Tienen temor, ¿verdad? Un terremoto. Tienen temor. Usted se ha puesto a preguntar, ¿y usted cómo puede negociar con la muerte, por ejemplo? La muerte viene, vamos ya. Dice, no, espera, dame unos años más, negociemos. ¿Puede negociar con la muerte? ¿O con un terremoto? No, ven, no te produzcas todavía. Una tempestad, ¿puede usted negociar? Son fuerzas desconocidas que van más allá de nuestra capacidad. El hombre tiene ese temor incorporado.
discípulos. ¿Y quiénes formaban gran parte de esos discípulos? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuál era su oficio principal? Pescadores. Y pescadores expertos. O sea, ellos conocían el mar de Galilea de derecha a izquierda, del principio a fin. Conocían su trabajo, era su oficio, y eran pescadores experimentados. Y estos pescadores experimentados tuvieron que no. Imagínense. No sé si usted ha tenido la oportunidad de poder encontrarse con un pescador de profesión. Son rudos. Ahora, estos hombres rudos, acostumbrados a ese ambiente, tuvieron que no. O sea, la cosa era seria, ¿verdad? Era seria. Y así vienen a nuestra vida. Temporadas, tempestades, que nunca pensamos enfrentar, que son cosas serias. Y acá están los discípulos, enfrentando esta tempestad terrible, al punto que la barca ya se anegaba. Miren, ahí está la barca. Es normal. ¿Cuál era la circunstancia alrededor? La tempestad, vientos huracanados, el mar, las olas. Pero ¿qué pasaba? Mientras la embarcación se mantenga intacta, podemos soportar lo que pasa a nuestro alrededor, a nuestras circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando esos problemas, cuando esos vientos huracanados, esos mares tempestuosos vienen y inundan nuestra embarcación? Ahí nos asustamos. Es decir, mientras los problemas sean de los demás, tranquilo. Mientras la tempestad sean de los demás, tranquilo. Pero cuando viene a nosotros, ahí la cosa cambia. Cuando muere un ser querido, de un hermano, de un familiar, estamos tristes, nos dolemos, pero cuando pasa eso nosotros, la cosa cambia. Vienen las tempestades. Y acá están los discípulos, que el agua venía y ya inundaba, ya se negaban, ellos ya simplemente iban a naufragar. Su barca estaba a punto de perecer. Lo mismo pasa ahora con muchos de los cristianos, a veces vienen las tempestades a nuestra vida, que al punto de decirnos, Señor, ya voy a perecer. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Verso 38. Y él estaba en la popa, durmiendo en un cabezal. He ahí la paz de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús estaba durmiendo tranquilamente en medio de la tempestad. Ahí están los discípulos totalmente angustiados, totalmente desesperados. Ya, Señor, mira, parecía que se ahoga, que todos vamos a perecer todos. Y el Señor Jesús estaba durmiendo. ¿Qué nos da a entender? ¿Qué enseñanza nos deja acá? Nos habla sobre también de la humanidad de Cristo. Cristo era hombre, Cristo se cansaba, tenía hambre. Él era de noche, ya recuerden, y de todo un día de enseñanza, de predicación, de sanaciones, de todo un día él estaba cansado en su condición de hombre. Cansado. Estaba él durmiendo plácidamente. ¿Y qué le dicen los discípulos? Señor, es que no te preocupa mi vida. Señor, es que no ves la situación. Mira la tormenta de mi vida. Estoy a punto de perecer. No tienes cuidado de nosotros, le dice acá. ¿Que perecemos? ¿Es que acaso no te importa mi dolor? ¿Será cierto eso que al Señor Jesús no le importa nuestro dolor? ¿O no le importa nuestra soledad? ¿O no le importe nuestra angustia o nuestra necesidad? Al Señor Jesús no le importa. Tú estás ahí, la persona está ahí en medio de su tempestad. Su embarcación está siendo terriblemente golpeada por los vientos huracanados, quizás de una enfermedad, de un problema emocional, de una soledad, de una depresión crónica. Y ahí está, al punto de que ese hombre o esa mujer está a punto de perecer. Y se pregunta, ¿es que Señor Jesús no te preocupa
que pueda perecer? ¿No te preocupa mi depresión crónica? ¿No te preocupa mi tristeza? No, la respuesta es no. Sí me preocupa, Señor Jesús. Claro que sí. Pero ahí está el Señor Jesús en una completa paz. Y esta enseñanza es que el Señor Jesús en su condición de hombre estaba en completa confianza en su Padre Celestial. Él sabía que su Padre tenía control sobre él. En su condición de hombre, él estaba en paz. Paz en la tormenta. El cristiano sabe que su Dios es soberano. El cristiano sabe que Jesucristo es su Señor y su Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Pero vive muchas veces como si no lo fuera, como si esas verdades no fueran ciertas. Él se angustia, se preocupa, llora y se pregunta: Señor, es que no te importa mi dolor, es que no te importa mi necesidad. Como si Jesús no estuviera en su vida, como si Jesús no fuera su Señor, como si Jesús no tuviera control de todo. He aquí la respuesta de Jesús. Verso 39 dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Reprendió al viento y dijo: calla y enmudece, cálmate, sosígate. Lo mismo ahora el Señor nos dice a veces cuando nosotros pasamos por esas etapas, por esas tormentas de nuestra vida, y ahí estamos angustiados, totalmente preocupados, inquietos estamos. Y el Señor nos dice igual que al viento y al mar: cálmate. No, pero Señor, cálmate, sosiégate, tranquilízate. No me duele, Señor, es muy fuerte para mí. Esto no lo esperaba, Señor, es demasiado para mí. Mucha tristeza, mucho dolor, mucho tiempo ya, Señor. Y ahí estás a punto de decir: Señor, que voy a perecer. Y el Señor simplemente te dice, igual que a los vientos y a los mares: calla, enmudece, cálmate, sosiégate. Yo sigo teniendo el control. Yo sigo siendo Dios. Cálmate. Por lo general las tormentas gradualmente disminuyen, pero cuando su creador da la orden, obedece inmediatamente. Imaginen la escena, hermanos, en sus mentes. Ahí está el Señor Jesús en la embarcación con sus discípulos. Ellos partieron de una orilla hacia la otra y todo estaba calmado, pero este mar tiene esa peculiaridad de, por su posición geográfica, de desatarse esas tormentas de manera inesperada. Y ahí están pasando y se desata esta tormenta. Terribles vientos, el mar comienza a levantarse y ahí están los discípulos. Terrible. Y el Señor Jesús se levanta y le dice: el viento calla y enmudece al mar. Inmediatamente, hermano. No pasa eso en su comportamiento natural, sino que gradualmente va continuando. No fue así con el Señor Jesús. Y el verso 40: y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En otras palabras, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? ¿Es que no tienen fe? No, si tengo fe. No, no tengo temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Y ahí estás muerto de temor. ¿Tienes fe? Sí, tengo fe. Y ahí tu fe flaquea. Es que ¿por qué tienen miedo? Le dice. No tienen fe. Y así pasa muchas veces. Muchas veces sucede eso, que en los momentos que estamos atravesando la tormenta, en particular en nuestras vidas, nos atemorizamos, nuestra fe se tambalea y pensamos que vamos a perecer, pero repito, el Señor Jesús no ha perdido ninguna de sus ovejas, nunca las perderá. Dios tiene un cuidado especial para con sus hijos, nunca lo olvida.
dijo muy acertadamente: no dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. No dudes. Él está contigo, Él está conmigo, Él está con sus hijos hasta el fin de nuestros días y hasta el fin de la historia. Jesús está con nosotros. Y la respuesta de los discípulos ante todo este escena, hermanos, verso 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Imagínense, estos pescadores experimentados estaban ante la majestad de Jesucristo, ante su poder. Ellos acababan de presenciar algo que nunca habían presenciado y estaban ante la majestad del mundo y el poder de Cristo. Jesús simplemente le dijo: calla y enmudece, y automáticamente se produjo una gran bonanza. El viento cesó, las olas se calmaron totalmente. Y los discípulos tuvieron gran temor. Dicen: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Jesús Él está siempre en nuestras tormentas. Ahora, es muy cierto también que el Señor puede actuar como actuó acá. Que puede coger tu tormenta que te está angustiando, que te entristece, que te quita el sueño por las noches. Él puede coger esa tormenta y puede decirle automáticamente: hasta aquí llegaste. Se acabó tu tormenta. Calla y enmudece. Y se acabó tu problema, se acabó tu tormenta. Puede hacerlo el Señor. Pero también está la otra opción de que el Señor deje todavía que esa tormenta continúe, pero sí te dará nuevas fuerzas para continuar tu viaje. El Señor Jesús siempre está. Él tiene el poder para poner un alto en la tormenta tuya, pero también tiene el poder para darte fuerzas para que continúes en esa tormenta. Pero las tormentas forman parte de la vida del hombre en general y del cristiano en particular. Las tormentas vendrán. Sí. En palabras bíblicas, todo aquel que quiera vivir piadosamente debe entender también que va a sufrir. Quiero ir cerrando el mensaje con algunas aplicaciones en relación a esto. Dice: ¿tiene paz en medio de las tormentas que está atravesando? ¿Tiene paz? En su tormenta actual que está atravesando, ¿tiene paz? Puede descansar así como nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó ejemplo para seguir así. Descansar en la soberana gracia de Dios. ¿Tiene paz? Otra pregunta es Jesús el capitán de la embarcación de su vida? ¿O usted tiene el control de su vida? ¿O le ha dado a Cristo para que Él sea su capitán? La única manera de que usted encontrará paz en medio de sus tormentas es dándole a Jesús el control de su vida. Siendo Jesús quien controla la embarcación de su vida, usted aprenderá a encontrar paz en medio de las tormentas. Paz y quietud. Tanto y tan escaso que es en este mundo encontrar paz en un mundo tan caótico, en un mundo tan convulsionado.
donde nadie tiene tiempo para nadie, donde todos entran y salen al trabajo, estudios, quehaceres, afanes de la vida y no tienen tiempo para nada. Y así se les va los años, se les va su vida, afanados en las cosas de este mundo. Pero son pocas las personas que tienen paz en su corazón, que pueden llegar por las noches y elevar una oración y decir: estoy en paz con Dios, estoy en paz para con nosotros. Ahí está su tormenta golpeando terriblemente en su vida, pero usted, a pesar de eso, mantiene la calma, mantiene la paz. De eso trata eso. La única manera de que eso pueda ocurrir es que teniendo a Cristo como capitán de nuestra embarcación. Dice la Biblia que los malvados huyen sin que nadie los persiga. Proverbios 28:1. El malvado huye sin que nadie lo persiga. Lutero lo dijo: es natural del hombre no creyente temblar ante el movimiento de una hoja. El hombre que no conoce a Cristo, el hombre natural, tiembla ante un pequeño crujir de una hoja seca. Aunque no lo quiera reconocer, vive en temor. Y en Proverbios, como dije hace un momento, dice que el malvado huye sin que nadie lo persiga. Por eso tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la oscuridad, tiene miedo a quedarse solo, tiene miedo a muchas cosas. Anda en temor aunque no lo quiera reconocer. Mas no así el pueblo cristiano, mas no así el cristiano, porque el cristiano, su vida es diferente, su sentir es diferente, porque él tiene otra verdad a la cual guiarse, una única verdad. Que su Dios es soberano y tiene control en los más pequeños detalles de su vida. Que su Padre es un Dios de amor, que tiene un cuidado especial con él, que su Señor es su Jesucristo, es su Salvador, y es su mejor amigo. Por eso él encuentra paz en medio de la tormenta. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí, Dios cuida de su pueblo de una manera muy especial. Entonces quiero terminar con una pequeña ilustración en cuanto a las bondades de las cuales disfruta el cristiano, y como vimos acá es la paz de Cristo, que es una paz divina. ¿Usted alguna vez se ha preguntado o se ha cuestionado o ha considerado más que todo que el Señor Jesús en la cruz dejó escrito un testamento? Quizás muchos piensen, dicen: yo nunca he tenido el privilegio de formar parte o me hagan considerado en un testamento. Pero eso no es cierto, no es cierto. El Señor Jesús, cuando estuvo en la cruz, escribió un testamento. Él dejó ahí su cuerpo, José de Arimatea. Segundo, dejó a su madre terrenal, María, al cuidado de su discípulo, amado por Juan. Y tercero, él dejó a sus discípulos su paz. Él les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, deténgase un momento y analice, dice: mi paz os doy. Es la paz de Cristo. No es nuestra paz, es la paz de Cristo que nos ha dejado a nosotros. Y esa paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. Por lo tanto, no se perturbe vuestro corazón y tenga temor. Y en otra parte de las Escrituras dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, toda circunstancia, toda tormenta, dice,
guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. La paz de Cristo, su paz, no nuestra paz, no la paz ficticia que nos da el mundo, sino la paz de Cristo gobierna en nuestros corazones y nuestras mentes, y así aprenderemos a tener paz en medio de las tormentas. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias por recordarnos quién eres tú y de las bendiciones tan maravillosas que contamos como es tu paz. Ayúdanos a poder descansar en ti, a que nuestra fe, Señor, sea más firme, más estable, más constante. Y así, en las tormentas que estemos afrontando o que enfrentaremos en el futuro, podamos hacerlo, Señor, en quietud, en paz, en confianza, en calma. Padre, bendice tu palabra y bendice a cada corazón que escucha tu mensaje. Lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.